armar un
Hola chicos. Buen día, Alejandro. Hola, Hola, Juan. buen día. Hola. Chicos, si quieren pueden liberar un rato los micrófonos mientras nos presentamos un poco. Algunos ya conozco. Obligaciones. ¿Quiénes cursaron obligaciones? ¿Vos, Juan Manuel? ¿Alguien más cursó? Yo. Elena. Ah, bueno. Si quieren habilitar las cámaras también para ir conociéndonos un poco. Y, en primer lugar, vamos a ingresar a una materia que es tan interesante como obligaciones, o tan importante como obligaciones en la formación. Vamos a esperar 5 minutos a ver que entren algunos alumnos más, porque había un tema estaba programada para Webex y después la pasaron para Zoom. A mí me resulta me da lo mismo, la Webex que el Zoom, pero el Zoom creo que estamos más familiarizados. No sé ustedes cómo lo llevan. Sí, es más cómodo, en verdad, por lo menos para mí. Es más cómodo, pero aparte tuvimos Yo creo problemas que en es más muchas cómodo. clases, por ejemplo en Penal 2 y eso tuvimos bastantes problemas con Zoom, no se escuchaba nada, con Webex no se escuchaba nada y fue para problemas. Entonces por eso creo que volvimos para este lado. A mí me gusta Zoom. Yo lo usaba también en la caja de abogados. Yo fui director de la caja de abogados mientras esperamos a ver si viene más. Pero esto hace 5 años atrás. Ya se usaba Webex y demás, pero ahora hoy el sistema de Zoom me parece muy bueno. Bueno, para los chicos que me conocen, que participaron y cursaron obligaciones con la cátedra de Luis Ambos, Gerardo y conmigo, bueno, soy Alejandro Vega, yo soy responsable de esta comisión de contratos. Por supuesto, a mí siempre las clases me gusta dialogarlas. Ya lo saben los chicos, lo más lindo, lo más enriquecedor para los alumnos y para el docente también, y que pueda haber un diálogo permanente entre lo que uno expone y lo que ustedes, las inquietudes que se le vayan planteando. Yo siempre dije que las clases se construyen entre el docente y el alumno, pero en estas circunstancias extraordinarias, obviamente que la comunicación virtual nos hace trabajar de una manera un poco distinta. Eso no quita, yo no tengo problema que los micrófonos estén abiertos. También no tengo ningún problema que me interrumpan todas las veces que sea necesario para hacer un planteo, una aclaración o lo que fuera. Te digo esto porque más allá de que uno va a ir exponiendo, el derecho siempre lo tenemos que ir viviendo. Yo sostengo que el derecho hay que ir viviéndolo. Y cada figura, cada instituto que ustedes vayan estudiando de la materia que sea, siempre lo tienen que llevar al plano de la realidad. Porque el derecho no es ni más ni menos que regular conductas humanas, comportamientos humanos, comportamientos sociales. O sea que, como decía Vélez en una de sus notas, primero vienen los hechos y después viene el derecho, que le da un marco, un marco normativo. Eso hace a lo que se llama el principio de legalidad, ¿sí? Cuando una determinada conducta tiene un marco normativo propio, podemos decir que estamos hablando del principio de legalidad. Lo que no quiere decir de que esté asociado al principio de legalidad a otro principio que sea el de valor justicia o el valor equidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el derecho depende de las contingencias socioeconómicas y políticas y del tiempo, en cada circunstancia, en cada momento del tiempo. El derecho es muy dinámico, está mutando y se transforma permanentemente. Y una clara muestra de la transformación del derecho y de la mutación que sufre permanentemente en las normas jurídicas, más allá que, por ejemplo, hemos tenido un código de Vélez que duró 160 años, ¿sí? Los cambios son permanentes.
¿Qué es lo que se mantiene estable? ¿Qué es lo que se mantiene fijo? Son los principios del derecho. Los principios son toda la estructura de nuestro sistema. Esta materia, en particular, el correlato del derecho de las obligaciones. ¿Por qué? En algunos lugares primero se estudia contrato y después se estudia obligaciones. ¿Pero por qué es el correlato natural de las obligaciones? Porque es la fuente directa de las obligaciones. Fue la fuente primaria, sobre todo en el derecho romano. Es decir, se creaba el contrato que surge como consecuencia, como vamos a ver, de lo que era una convención, en alguna medida, era en tanto y en cuanto generaba obligaciones de alguna de las partes, de cumplir determinada prestación, a realizar determinada actividad. La materia está estructurada en dos partes. Tenemos una parte general y una parte especial. No sé si han visto, ¿pudieron entrar al campus? ¿Sí o no? ¿Entraron al campus? Sí, sí. ¿Vieron el cronograma en el campus, digamos, el cronograma de los temas? Sí, yo lo vi por... ¿Pudieron Sí. llegar a verlo? Sí. Bueno, porque yo este sábado lo estuve tratando de organizar un poco. La situación es la siguiente. En el campus va a estar desarrollado el cronograma de la materia y de los temas que vamos a tratar. No vamos a tomar otra cosa que no se dé y no haya estado en el campus, en primer lugar. Esto para que tengan claro. Y de que se haya visto en toda la cursada. Yo soy el responsable de esta comisión y conjuntamente con esta comisión está el doctor Oscar Escarcela, que tal vez alguno de ustedes lo puede haber tenido también en obligaciones, y está la doctora Cristina Casal. La doctora Cristina Casal la tienen contratos ahora y seguramente la tendrán el día de mañana en familia. Pero les decía que esta materia se estructura en dos partes, una parte general y una parte especial. Dentro de lo que es la parte general, se sientan todos los principios estructurales de lo que es el negocio jurídico contrato. ¿Sí? Para mí es la parte más importante y más trascendente de la materia. ¿Por qué les digo? Porque en la parte general, al aprender los principios, toda la estructura del negocio jurídico contrato, ustedes van a ver que luego se despliegan y lo van a ver en cada contrato en particular. Teniendo bien claro los conceptos de la parte general, no tengan la menor duda que la parte especial la van a ver de una manera con mucha facilidad. Nosotros le hacemos mucho hincapié, particularmente yo hago hincapié en la parte general, porque es la estructura de la materia. Alejandro, una consulta. Una consulta. ¿Dónde está subido ese cronograma? Porque yo pensé que hablaba del programa, pero en el campus aparece como todo no disponible. Va, o por lo menos a mí me parece así. No, pero ya tiene que estar habilitado las tres primeras. Yo no tengo habilitado ninguna unidad tampoco. Antes del viernes, sí estaba, pero luego se borró. Yo porque lo vi antes. Yo lo vi antes, iba a decir exactamente lo mismo. Ahora lo único que figura es la ahora, unidad. Si ustedes ahora entran al campus, no lo ven. No, lo único no está. No, recién entré y por eso, y aparece todo no disponible, unidad 1 no disponible, unidad 2 no disponible y todo. Bueno, me voy a ocupar de que lo tengan todo disponible apenas termine la clase. La idea es la siguiente. Lo más importante, chicos, es que cada clase que abordemos hayan leído, por lo menos hayan mirado en el campus, van a estar publicados muchos PowerPoint, que son una especie de, como damos las clases nosotros, como doy las clases yo generalmente, siempre cuando son presenciales, uno tiene un Power que es un soporte, a lo cual le agregás, por supuesto, el contenido, pero es una guía. Así que lo van a tener de todas las unidades y se la voy a poner disponible a partir de hoy. Voy a hablar es más, todavía hay algunos pequeños defectos en el sistema, en la facultad. Pero bueno, lo importante, en cuanto a la bibliografía sugerida, en primer lugar, miren, tenemos
la bibliografía clásica antigua, antes de la Reforma, era Mosè Turraspe, para la parte general, Lorenzetti y Borda, en la parte general. Hay un libro, el libro por excelencia de contratos, López de Zavalía. Son 7 tomos. Son 7 tomos, pero ¿qué particularidad tiene? Tiene todo el derecho anterior a la Reforma, pero en definitiva vamos a ver que en la dinámica de los contratos, digamos, la transformación se termina reflejando en el Código Civil y Comercial, o sea que todo ya se venía dando. Pero está el libro el manual de Alejandro Borda, como bibliografía también disponible. Alejandro, yo te quiero hacer una pregunta. Me prestaban este libro, que es el tomo, sí, si no me equivoco, la edición tercera actualizada de Borda. Yo empecé a leer de acá. Esto sirve, sí, para preparar la materia, ¿no? Perfecto, es este. Es este. Sí, sí. Claro, el mismo. Con ese empecé a leer, creo que con eso me alcanza para lo que es bibliografía, por lo menos básica. Yo les explico, está López de Zavalía, que es un libro. Lo que pasa es que hay un tema. Estas materias son estructurales en la formación del abogado. El derecho privado es estructural en la formación del abogado. A veces me van a escuchar repetir mucho los conceptos, hago hincapié en esto. ¿Qué le digo? Porque los principios, como siempre les digo, tienen que tomar los principios del derecho, que es la base de la formación de ustedes, y todo el derecho público y privado se nutre del derecho, mejor dicho, todo el derecho público se nutre del derecho privado. Y hoy, dentro de la doctrina inclusive, se habla mucho del diálogo de fuentes. No es que tenemos el derecho comercial, por decir algo, como antes, que está totalmente aislado del derecho civil. O el derecho penal o el derecho público, ¿sí? O el derecho laboral. Hoy se habla del diálogo de fuentes. Y precisamente tanto hay interdependencia en los sistemas. Nosotros vamos a ver, sobre todo, por ejemplo, en materia de contratos, y cuando veamos las relaciones jurídicas en cuanto a la formación de lo que es el consentimiento y de lo que son los nuevos contratos y la trascendencia económica que tienen los contratos en la vida cotidiana nuestra, vamos a ver que se nutre muchísimo de principios de orden público, de conceptos del orden público, y hay una cierta intervencionismo, digamos, del derecho público del Estado en los contratos. Por eso les digo, vamos a ver que se habla mucho de diálogo de fuentes. No se tienen que aislar. Si tienen Borda, me parece bárbaro como guía. Parte general, les aclaro también, hay temas que son muy bien tratados por Mosè Turraspe y también por Alterini. El libro de Alterini es un manual muy chico para la parte general, pero muy bueno, pero es un libro de segunda generación. ¿Por qué les digo de segunda generación? Porque para estudiar por Alterini, lo debo tener por acá, para estudiar por Alterini, que es similar a Alterini de obligaciones, tiene mucho reenvío a distintos temas, o sea, da por sentado conceptos de derecho de los contratos, ¿sí? Que tal vez para aquel que lo estudia por primera vez no los puede llegar a interpretar bien desde el punto de vista didáctico. Entonces, por ahí, acá está Alterini. Esto es Alterini, este es Alterini. Pero, por ejemplo, uno empieza a hablar con Alterini y dice, uy, mirá qué bueno, vamos a leer, qué sé yo, las cláusulas contractuales abusivas, y por ahí te habla de una página porque te reenvía a otras partes, o te da conceptos que ya, digamos, supuestamente el lector los tiene adquiridos. O sea que por un lado, Borda está bueno, pero para la parte general. Iba a decir eso, si Borda estaba bueno, porque yo leo Borda y me parece que es bastante ameno. Chicos, sí, lean Borda, es bueno. O sea,
les digo, lean Borda, si tienen interés en investigar más la materia en algunos temas, por ejemplo, el tema del objeto de los contratos es un tema bastante discutido en doctrina, ¿sí? Porque ha sido, que es muy difícil de materializar y de comprender muchas veces. Mosito Raspe lo trata muy bien. Alterini trata muy bien toda la parte del derecho moderno. La transformación y la reforma del Código Civil y Comercial nuestro, los pilares de la Comisión Reformadora, fue toda la doctrina del derecho moderno que estaban a la cabeza Alterini, López Cabana, la doctora Graciela Mesina de Mar del Plata, para que tengan una idea y demás. Una otra duda más, la cursada, se van a tomar exámenes, ¿sí? Va a ser una cursada regular, le vamos a plantear, aparte de los temas, le iremos presentando algunos otros temas para que ustedes puedan ir estudiando, pero hoy en día, digamos, tienen la accesibilidad al estudio, lo tienen, porque Internet les permite abordar los temas Lo que hay que tener cuidado, por eso mismo también, es lo que leen, porque a veces también es de qué manera procesan la información que leen. Pero como guía puntual, tomen a Borda, ¿sí? Y si después me dicen, mira, la realidad, esta materia tendría que ser anual, como tendría que ser anual las obligaciones. ¿Está? Es decir, que si ustedes no le ponen un valor agregado importante a la cursada, la verdad que es no es útil una cuatrimestral. Es decir, en una materia cuatrimestral, lo importante es que el docente, ¿sí?, les diría yo, va haciendo como una tutoría con el alumno. Tiene que estar el compromiso de ustedes de estudiar los temas y cuando vamos a tratar un tema, ¿sí?, que lo sepan. Porque de nada sirve desde el punto de vista, digamos, de lo que es la currícula y del aprendizaje, de que vengan acá, bueno, por ahí se ven las caras, no se ven las caras, me escuchen, después se olviden, y después dentro de 2 semanas antes del parcial o una semana antes le agarra la desesperación y se viene un tsunami. Lo importante es que vayamos caminando juntos la materia, compartiendo juntos la materia, construyéndola de manera acompasada. Que yo vengo a hablarles, vamos a ver, por ejemplo, con Casal, después van a ver clasificación. Y cuando vean clasificación, tengan leído, sepan lo que estamos hablando, para que puedan ampliar más el conocimiento y el estudio. Tienen idea de lo que es un contrato, me imagino. Han celebrado contratos toda su vida, ¿sí o no? Generalmente sí. El contrato estaba todos. ¿Saben cuál fue el primer contrato que celebraron en su vida? El primer negocio jurídico que celebraron en su vida. ¿Se acuerdan cuál fue el primer negocio que celebraron en su vida? Tengo que ir a haber comprado un caramelo, un chocolate a un kiosco. El culo. O algo por el estilo. Algo por el estilo. Yo creo que, no sé si está bien lo que yo voy a decir, pero ya el hecho de, o sea, de ser hijo, yo con mis padres tengo cierto, no sé si está bien lo que digo, pero ellos tienen como algo conmigo en el sentido de, no me sale. Sí, tenés el vínculo, hay un vínculo. Lo que claro, pasa es que exactamente. sí, pero eso, chicos, siempre digo lo mismo, se van a cansar de oírme decir lo mismo. El derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que pensar el derecho. Cuando vamos estudiando tenemos que pensarlo. Entonces, si yo hago y en primer lugar pueden decir lo que quieran, porque nunca se van a equivocar en nada de lo que me pregunten. No tengan miedo, para eso estamos nosotros. El que tiene que tener miedo de equivocarse es el docente de ustedes, ¿claro? Así que pregunten sin ningún problema y no tengan miedo. Pero vamos a lo que planteaba Elena. Elena, el vínculo que tenés vos con tus padres, estamos dentro del ámbito del derecho de las relaciones de familia.
Nosotros hoy acá estamos, por eso es tan importante, por ejemplo, conocer las clases, la división del derecho. Nosotros estamos en el ámbito del derecho privado patrimonial, es decir, de todas las relaciones jurídicas particulares de contenido patrimonial. Y en ese esquema, por ejemplo, para que tengan una idea, uno de los primeros contratos que han celebrado ustedes en su vida era cuando fueron a hacer el primer mandado para la casa. Cuando a ustedes les mandaron, ya vamos a ver cuando estudiemos representación y mandato y el contrato de mandato, cuando nosotros nos decían, anda a comprarme un kilo de pan, tu mamá estaba celebrando un contrato de mandato. Por eso, mandato se llama, y mandado viene de mano dar, de dar la mano. Cuando alguien le da un encargo a otro. Ya desde ese momento empezamos a celebrar negocios, contrato, y doble. Por un lado respondíamos un mandato, íbamos a comprar un kilo de pan y le teníamos que traer el kilo de pan de millones y el vuelto. Y hasta había veces que nos comíamos el vuelto, por lo menos yo, no sé ustedes. Y en esos casos, ¿qué es lo que ocurría? En alguna medida. Bueno, ahí había una relación jurídica que se daba, porque celebraba una compraventa y por otro lado respondía a un mandato. Fíjense, siempre desde muy pequeño nosotros empezamos a realizar negocios y celebrar contratos. Hoy el nuevo código, ¿sí?, con la modificación del concepto de la capacidad de los sujetos, ya no se habla más en un sentido negativo, sino se habla de sujetos con capacidad restringida o no. Se habla de que los menores de edad pueden celebrar pequeños contratos. Y de hecho, los realizan, porque los hemos realizado todos a esos pequeños contratos. El tema de celebración de esos pequeños contratos, como vamos a ver más adelante, es en qué medida obliga o quién queda obligado por un pequeño contrato. Un menor de edad que va a hacer un mandado, compra un kilo de papas y establece un negocio con el verdulero, en realidad está celebrando el contrato. Ahora, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de ese acto, ¿a quién se le van a transmitir? ¿A quién? Después ya lo estudiaremos, pero es otro tema. Hay una idea de contrato. En el derecho romano, para que tengan una idea, todo acuerdo, en alguna medida, todo acuerdo de voluntades, ¿sí?, cualquier acuerdo de voluntades representaba una convención. Ustedes piensen, en el derecho romano clásico estaban el derecho de gentes, que era el de los comunes, el de los civitas, y estaban los esclavos. Los únicos que podían realizar actos eran los que integraban la comunidad, los que integraban el derecho de gente. Por eso el derecho civil es previo a todo derecho comercial, digamos. Es más, el mercantilismo y el derecho y la importancia de los negocios no tenía trascendencia económica, no tenía trascendencia social. Y todo acuerdo se celebraba con ciertas formalidades y generaba obligaciones, pero no tanto desde el punto de vista del concepto de patrimonialidad, sino se hablaba de convenciones. Porque ustedes van a ver en el programa que se habla de convención, contrato o pacto. La convención es cuando dos partes, generalmente hablamos de partes, no hablamos de personas, ahora les voy a precisar qué es el concepto de parte, pero cuando dos partes realizan una declaración común de voluntad, llegan a un acuerdo. Esa es la convención. Vélez, en la nota del 1139, cuando definía el contrato, y Vélez Sarsfield decía que había contrato cuando dos o más personas emitieron una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos, decía Vélez Sarsfield. Llegaban a un acuerdo de una declaración de voluntad común con el objeto de arreglar sus derechos. Y en la nota de Vélez Sarsfield, al 1139, lo que precisaba y distinguía lo que era la convención del contrato, porque ni el 1139 ni la nota al 139 daba el concepto del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato tiene un elemento determinante que lo distingue de cualquier otro acuerdo. ¿Saben cuál es? El concepto de patrimonialidad. Exactamente, de Maximiliano, la patrimonialidad, el contenido patrimonial. En la medida que el negocio, el acuerdo de voluntades tenga contenido patrimonial, vamos
estar en un contrato, en un negocio jurídico que genera obligaciones, que es vinculante y que en caso de incumplimiento vienen los recursos que nos da el sistema para exigirlo a través del 730 del Código Civil y Comercial, del cumplimiento de las obligaciones. Pero en el derecho romano se hablaba más de convención. Con la evolución y la transformación, y cuando aparecen los primeros mercaderes, y cuando aparece el derecho comercial, y cuando aparecen, digamos, el dinero como medio de cambio, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer los negocios jurídicos, el concepto de contrato. En contrato había acuerdos de voluntades, se reglaban comportamientos de ambas partes, pero cuando ya tenían un contenido patrimonial se diferenciaba del contrato. Es decir, que nosotros por un lado tenemos la convención y el pacto, que también es otro acuerdo, pero tanto uno como el otro son el género de la especie de contrato. ¿Por qué? Solamente representan un acuerdo voluntario. Normalmente yo, cuando doy las clases presenciales, establezco las pautas y en alguna medida, si hablo muy rápido me dicen, pero en alguna medida, cuando empezamos las clases o cuando les transmití, por ejemplo, de que la cursada va a ser igual, que vamos a tener 2 parciales, que vamos a interactuar y que pueden preguntarme, ustedes me dijeron que sí, nadie me dijo que no, estaban todos de acuerdo, ¿sí o no? Bueno, sí. Eso es una convención, eso es una convención. Ahora, si yo les digo, bueno, chicos, esto es así, pero aparte me tienen que pagar por cada clase 10 pesos, ya estamos haciendo un negocio. El negocio lo hago yo, pero es un contrato. Pero en definitiva, el concepto de convención es este. ¿Sí? Todo acuerdo de voluntades. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Tienen una idea del concepto de voluntad? Es el querer obrar del sujeto, ¿sí? El querer obrar de la gente. Ahora bien, ese querer obrar del sujeto, ¿sí? Siempre tiene que estar exteriorizado y representado de alguna manera. Esa voluntad, en cuanto representa un simple acuerdo, estamos frente a una convención. Si a esa voluntad se le agrega un contenido patrimonial, vamos a estar frente a un contrato. Ustedes me van a preguntar, se podrían preguntar pensando la clase a medida que vamos desarrollándola. Todavía no les di la definición de contrato, ¿no? Pero pensando esto, la donación, ¿es un contrato donde la patrimonialidad supuestamente hay uno solo que se sacrifica, el otro no? ¿Es así o no? Sí. En la donación sí, uno recibe algo gratuitamente, y sin embargo es un contrato. Alguien lo tiene que recibir, por más de que uno lo done voluntariamente, alguien tiene que recibir y alguien tiene que firmar. Pero el objeto es patrimonial, ¿no? Tiene un valor económico el objeto que se da. Pero no es tanto el objeto que se entregue, el contenido patrimonial, porque muchas veces yo te puedo donar algo que para mí era de mi padre y que tenía un valor simbólico. La patrimonialidad está determinado por el sacrificio que realicen las partes en el negocio. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Importa un sacrificio económico de alguna de las partes, no que esté expresado en que sea oneroso o no el negocio. ¿Está claro lo que les digo? La onerosidad del negocio es, por ejemplo, cuando hay contraprestaciones, donde uno paga un precio en dinero y el otro recibe una cosa, o cuando hay una permuta, uno intercambia una cosa y otro recibe otra, ¿sí? Ahí podemos darle contenido de carácter oneroso. La donación es un acto a título gratuito, pero es de contenido patrimonial. Alejandro, tengo una duda. Dale. Las obligaciones de hacer, cuando por ejemplo hubiera una transacción entre las dos partes, sin un litigio en una situación común, y se presentara donde las dos partes se obligan de hacer, pero no se obligan de una cuestión patrimonial de un costo pecuniario, sino de hacer ambas partes. Ahí también lo podríamos llamar contrato porque hay un esfuerzo de ambas partes, hay digamos, sacrificio. Un sacrificio de ambas partes para con la obligación que tienen. En la medida, por ejemplo, exacto, date un ejemplo, Juan Manuel, de obligación de hacer. Planteate lo que me estás planteando. Yo te corto el pasto y vos me lavás el auto. ¿Eh? Yo te corto el pasto y vos me lavás el auto. Muy bien. ¿Y esto qué implica? Implica un sacrificio de las dos partes, y tiene un contenido económico. ¿Cree que quieren entrar?
y tiene un contenido económico. ¿Por qué? Porque en alguna medida estoy cumpliendo una prestación. Para cortar el pasto tengo que realizar una actividad, implica un sacrificio, tener una máquina para cortar el pasto, lo que sea. O sea, en la medida que hace un sacrificio y que tenga la patrimonialidad, va a estar dada por eso, no por el dinero, porque lo que yo quiero que piensen ustedes es que el carácter económico del contrato no está dado exclusivamente por el dinero, sino por el contenido patrimonial. Sí, Maximiliano. Y ambas obligaciones, en el caso del ejemplo que dio Juan, que son obligaciones de hacer, son susceptibles de valoración económica, porque en caso de incumplimiento se puede acordar una compensación. Claro. Totalmente, totalmente. Entonces, lo importante, por ejemplo, el matrimonio. ¿El matrimonio es un contrato o una convención? No, una convención, porque uno no se casa por ¿Qué dinero. opinan? A ninguno se casó, seguramente ustedes. Yo tengo entendido que es un contrato. Yo también tengo entendido lo mismo. A ver, tenés un a ver, cuando vos ¿Es un contrato? Una unión conjugal, tenés bienes gananciales, y el bien ganancial tiene un costo, tiene un valor. Cuando haces una división de bienes, cuando te divorciás, tiene un costo, hay un sacrificio de ambas partes, alguien tiene que ceder. Si no, no habría. Pero no es el objeto del contrato, no. Vos te casás por otro motivo, no te casás para acumular bienes. No, yo te entiendo lo que vos decís, pero Depende. la relación que vos generás a partir de eso genera una afección patrimonial. Entonces, hay una relación jurídica patrimonial que va a ser afectada, a mi opinión. Escúchenme, me encanta. Mira en la nota 1139 de Vélez, si tienen la oportunidad de leerla, para Vélez el matrimonio es una convención. Y para nuestro ordenamiento jurídico, el matrimonio es una convención. Ahora, para Alejandro Vega, el matrimonio no es una convención. Yo creo que tiene, o sea, no te casás porque tengas mucha gente, ahí estamos entre causa y motivo, ¿viste? Me caso con fulano porque lo quiero o porque tiene mucha plata. Pero bueno, ahí viene el concepto de causa-motivo. Pero voy a lo siguiente. Dentro de nuestro sistema, el matrimonio es una convención. Yo le preguntaría a Susana Jiménez, ¿qué opina lo mismo? ¿Saben quién es Susana Jiménez? Que se divorció y tuvo que pagar como 20 millones de dólares para divorciarse. Bueno, pero eso en realidad son las consecuencias de que el sistema, digamos, no toma al matrimonio como un contrato. Hoy sí se permiten los acuerdos previos, pero ¿qué voy a ese acuerdo, esa declaración de voluntad común que expresan los contrayentes, en alguna medida, no tiene, en principio, ¿sí?, un contenido patrimonial, sino establecer un vínculo filial. Y bueno, dentro de un sistema. Sí. Perdón que te interrumpa, pero Juan Manuel, el lag que tiene y la sí, interferencia. No. Perdón. Yo estoy pensando, bueno, ¿cuál sería el sentido, por ejemplo, de hoy en día las uniones convivenciales que hay cuando no unen patrimonios, personas para convivir juntos y lo formalizan, digamos, a nivel legal? ¿Qué sentido tendría si no fuera un contrato la unión del matrimonio? Es lo que pienso yo, digo, si no hay una relación patrimonial, si no unís tus patrimonios, si no tenés un interés económico y te casás y unís eso, ¿para qué existiría la unión convivencial? Sería lo mismo entonces, la convención, la unión convivencial, el noviazgo que tiene incidencia en tu patrimonio, ¿me entendés? Sí, yo voy a esto, el jueves cuando tenga con Casal, pregúntenle qué opina ella. ¿Qué opina ella? Ella es profesora de familia. Yo digo que hoy por hoy el matrimonio, lo que pasa, que en principio, dentro de la concepción de lo que era el matrimonio, en principio, el objeto y el sentido del matrimonio era un vínculo filial. Establecer, muy imbuido también de un sistema, ¿no?, religioso y cultural, pero la realidad es que hoy no sé si la Iglesia o el sistema permitiría considerar al matrimonio como un contrato. Claro, pero en muchos aspectos hoy se celebran contratos prematrimoniales para dejar por un lado, y ustedes van a ver que los temas de familia que no causan Estado, que son completamente distintos, pueden modificar hasta los acuerdos de familia que hay y demás. Yo opino que es un contrato. Pero bueno,
Es una disquisición que podríamos pasarnos toda una clase. Pero vamos a la definición de contrato, ya que estamos. Que está Vélez, como yo le decía, Vélez decía, hay contrato cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Esa definición del 1127 del Código Civil en realidad definía la convención. ¿Por qué? Porque le faltaba el elemento de la patrimonialidad. Y también porque decía, cuando dos personas en contratos no se puede hablar de personas, sino se tiene que hablar de partes. Uno de los primeros conceptos que tienen que tener bien claro y presente. En los contratos intervienen partes, ¿sí? Que puede estar integrada por una o más personas. Cada parte representa un centro de interés. ¿Ah? En un contrato, cada parte representa un centro de interés. Ese centro de interés lo puede integrar uno o más personas. Por ejemplo, un centro de interés común cuando dos hermanos heredan una propiedad y la quieren vender. Son una parte, la parte vendedora, integrada por dos personas. Por eso se le criticaba a Vélez Sarsfield esta definición de 1137 cuando hablaba de personas, porque en realidad no. Puede haber una sola parte integrada por muchas personas. ¿Ya? Puede haber contratos también con muchos centros de interés. Es decir, ustedes van a ver que tenemos contratos plurindividuales que se llaman, o plurilaterales, ¿no? El caso de la tarjeta de crédito y demás, donde hay distintos centros de interés y hay distintas relaciones. Entonces, estoy en clase, después te llamo. El primer concepto, entonces, que el contrato tiene que tener un contenido patrimonial. Segundo, tiene que estar celebrado por las partes. No podemos hablar nunca de personas. Técnicamente, lo aconsejable, o sea, es hablar de partes, no de personas. Partes, centro de interés común. ¿Sí? Y porque el contrato naturalmente hoy en día en la sociedad que tenemos puede ser tranquilamente celebrado entre dos personas jurídicas, tranquilamente. Entre dos sociedades que realizan un contrato, un convenio, con un interés económico. Sí, pero siguen siendo partes igual. Por eso partes, no son personas. Pero por eso mismo. Para pensar, River hace un convenio con Coca-Cola. Son personas. No son personas, sí, son personas jurídicas. Pero voy a lo siguiente, chicos. A ver, vamos a lo siguiente. Un minuto. Vamos a lo siguiente. Gonzalo, Alfred. Vamos a lo siguiente, chicos. El concepto de persona. Les pregunto yo. ¿Qué es persona? Denme el concepto jurídico de persona. Es susceptible de adquirir derechos, contraer obligaciones. Muy bien. Es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es una persona física y qué es una persona jurídica? Persona física, la de existencia visible. Persona jurídica, existencia ideal. Muy bien, Maximiliano. ¿Y qué Vélez qué decía cuando hablaba de una persona física? Era toda persona que tenía rasgos característicos de humanidad. Esa era una persona física. Y por lo tanto podría adquirir derechos y contraer obligaciones. Era sujeto de derecho. Hasta ahí vamos. Digo estos conceptos porque muchas veces cuando vamos estudiando, ustedes van a ver que hablamos de conceptos jurídicos, que lo damos como valores entendidos, y después nos olvidamos del concepto técnico. Y la persona jurídica no tiene rasgos característicos de humanidad. ¿Es así o no? No, es un ente. Es un ente. Es algo ideal. Exacto. ¿Saben qué? Se le da se le da la posibilidad de representarse y de adquirir derechos y contraer obligaciones
a partir de la figura ideal que se forma en base a esa vamos a dar un ejemplo, no sé, una sociedad o cualquier entidad que pueda contraer adquirir esa misma jerarquía que la persona humana, pero sin ser físicamente visible o físicamente presencial, digamos, a partir de la estructura propia que se ha conformado. Desde el punto de vista jurídico, ¿usted qué opina? Desde el punto de vista jurídico, para que tengan una idea, por eso se habla todo de entes susceptibles de adquirir derechos y obligaciones. Puede ser un ente físico, una persona, o puede ser una persona. La persona jurídica no es ni más ni menos que una ficción legal. Es una ficción creada por el legislador. ¿Para qué? Para permitir que grupos de asociaciones de personas, ¿sí?, puedan contraer derechos, y adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esas personas, tanto física como ideal, dentro de lo que es el negocio jurídico, dentro de lo que es el contrato, se los califica como partes. No es que dejan de ser personas, pero técnicamente hablando, en cualquier contrato tenés partes. Puede haber 1, 2, 3 o 5 partes, integradas por 10 personas, 20 personas. ¿Está? Entonces, Alterini daba la definición de contratos que la consagra hoy el 957 del Código. Y dice que hay contratos, es el acto jurídico mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento, ¿sí?, para crear, modificar o regular relaciones jurídicas. De lo cual surge que, por un lado, tenemos acto jurídico. ¿Saben lo que es un acto jurídico? Sí. ¿Qué es? El 259 del Código Civil. Denme un concepto de acto jurídico. Es un acto voluntario. Un acto Tiene un acto voluntario que influye la creación, modificación o extinción. Muy bien, bien, Elena. Es todo acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear derechos y obligaciones. Ese es el acto jurídico. ¿Sí o no? Porque la teoría, por ejemplo, hay pilares estructurales en la formación académica de teorías que las tienen que tener bien incorporadas. La teoría general del acto jurídico, de hecho y acto jurídico, la tienen que tener bien clara. Saben distinguir el hecho del acto jurídico y del simple acto y el simple acto ilícito también, ¿no? Que diferencia el código. Sí, el acto lícito, pero puede ser que no tenga consecuencias jurídicas, pero voy a lo siguiente. Fíjense, digo, bueno, acto jurídico. Voy a estudiar la definición. Acto jurídico, mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento, ¿no? Dice el 957. Vamos por acto jurídico y por ahí a veces hasta nos olvidamos del concepto de acto jurídico. Y lo damos como un concepto entendido. Pero lo que tenemos que tratar de tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque cuanto más claro tenemos los conceptos, ¿sí?, más amplio va a ser nuestra capacidad de razonamiento de entender el derecho. Porque el derecho no es memoria, chicos. El derecho es aprender a pensar jurídicamente, tener razonamiento jurídico. En toda la carrera, ¿sí?, lo que vamos a aprender del derecho, obviamente, no nos vamos a acordar las 27.000 leyes que estamos estudiando. No las podemos, no nos podemos acordar de los 3.000 artículos, ¿sí o no? La facultad lo que nos va a dejar, después de haber cursado toda la carrera, es la base del pensamiento jurídico, el razonamiento jurídico. Y el razonamiento jurídico, ¿cómo lo adquirimos? Lo adquirimos a través del conocimiento y a través del estudio. Entonces, en la medida que nosotros tengamos más claros los conceptos y los principios generales del derecho, más amplio va a ser el razonamiento jurídico y el criterio jurídico que vamos a tener para el día de mañana para aplicarlo como abogados. Yo no me acuerdo, todos los libros que tenemos acá no nos acordamos,
porque tenemos la base del pensamiento jurídico. Eso es lo que uno termina aprendiendo, digamos, y se van a dar cuenta en la medida que vayan a estudiar. Por eso es bueno que, no sé si ya lo saben, algunos lo saben, otros no, que estudien con un diccionario jurídico al lado. Cómprense un diccionario jurídico. Se gastan unos pesos en vez de tomarse unos fernet, ahora no pueden tampoco, y se compran un diccionario jurídico. Invertimos. Y se compran un diccionario jurídico. Ya. Chicos, este fue mi diccionario jurídico, me lo compré en el año, ustedes van a decir esto es de la prehistoria, sí, es de la prehistoria. Me lo compré en el año 78, 79. Yo estudiaba y no me acordaba de derecho positivo. ¿Qué era el derecho positivo? Es el conjunto de normas que rigen de manera efectiva un pueblo en un país en un momento determinado, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? Que tratemos el conocimiento, ¿sí? Tratemos de ir incorporándolo y consolidándolo. Una manera de ir consolidando todo lo que vamos, por ejemplo, las cosas que vimos en obligaciones, los temas que vimos en obligaciones el cuatrimestre pasado, muchos los vamos a tener frescos, pero permanentemente a veces vos decís, bueno, pará, vas a ir a un diccionario y te lo va a refrescar y es como que sacás del archivo de la memoria y lo mantenés vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte les va a dar lenguaje jurídico, que es también muy importante, aprender el lenguaje jurídico. Cuando rinden un examen oral y resulta que hablan con ejemplos, en lo personal a mí no me gusta que me den ejemplos, sino que hablen con terminología jurídica, que vayan a aprender. Por eso hago hincapié, por ejemplo, en este momento que estamos definiendo lo que es el concepto de contrato, la trascendencia que tiene, por ejemplo, el término de parte y de persona. Si vos hablas, no, cuando una persona realiza un negocio, está bien, desde el punto de vista fáctico, sí, una persona realiza un negocio, pero desde el punto de vista científico, jurídico, es una parte, es un centro de interés, ¿sí? Tiene un centro de interés. Ahora bien, cuando dos o más partes deciden expresar declarar o manifiestan su voluntad, ¿sí? La voluntad es uno de los elementos esenciales que integra el negocio jurídico. ¿Por qué? Porque es el querer obrar de la gente para la realización de un negocio, de un contrato. Pero no basta que uno exprese una voluntad y el otro otra, sino que tiene que haber un acuerdo de voluntades, tiene que haber un consentimiento, un sentir común se llama. De dos declaraciones de voluntad, dentro de la estructura del contrato tenemos lo que es la oferta, y del otro lado de la oferta tenemos la aceptación, ¿sí? Cuando esas dos voluntades coinciden, se llega a lo que es el consentimiento contractual. Cuando hay consentimiento contractual, coincidencia entre oferta y aceptación, ahí se producen los efectos jurídicos del negocio. Ahí nace el contrato. Ahí generan las obligaciones para ambas partes. ¿Estamos? Y ahí nace la responsabilidad contractual, en principio. ¿Por qué? Porque nació el vínculo. Antes del consentimiento contractual, no nace a la vida de derecho ningún acto jurídico, negocio, contrato. Y esa voluntad común que se dice que es la tercera voluntad, la voluntad del contrato, esa tercera voluntad, que es una parte la de la oferta, otra de la aceptación, y la tercera voluntad común, que es el consentimiento, que puede estar destinado a que modifiques, a que extingas o a que transfieras cualquier tipo de relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Entonces vamos a ver después cómo se forma el consentimiento y demás, pero los elementos de la definición entonces del contrato tenemos cuando es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan consentimiento, ¿sí?
con el propósito de transferir, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda? No, Bien. clarísimo. Siempre es bueno, o yo por lo menos lo que les transmito, cuando yo estudiaba, a mí me dio resultado. Por lo menos llegué hasta acá con la profesión, pero me dio resultado. Cuando el código, siempre se critica las definiciones, ¿no? Que es impropio de un código que haya definiciones. Pero cuando Eso lo decía estudien Vélez. un artículo, eso lo decía Vélez. Sin embargo, yo Sin embargo, los llenó el código de artículos, nota. pero yo todavía yo me acuerdo del 973 de Vélez Arfield, cuando habla de forma, que era, ya vamos a ver de lo que se forma y se lo puedo terminar recitando de memoria, pero no de memoria porque quedó registrado en mi mente, en mi memoria, sino porque lo termino racionalizando al concepto. Por eso esto también quiero que racionalicen la definición, en alguna medida que se la aprendan, porque de la definición después sale todo el disparador de lo que hoy vamos a ver en la parte general de los contratos, de esa definición que engloba todo el instituto. ¿Cuál es la estructura del contrato? ¿Cuáles son los pilares donde se asentó el contrato? ¿Sí? Acá tenemos una evolución. El contrato tiene una permanente movilidad económica. ¿Sí? Es un elemento esencial en la vida negocial de los pueblos. ¿Sí? Es el que hace movilizar y avanzar la economía y el desarrollo de los pueblos. Y en alguna medida siempre fue atado a los cambios socioeconómicos. Los contratos se han ido mutando. Ustedes por ahí si se ponen a pensar en el derecho en definitiva es lo que dice la ley, ¿no? ¿Sí o no? Es una norma. Yo cuando estudiaba me planteaba, estudiar derecho, estudiar los 4.055 artículos del Código de Vélez, están ahí. Pensaba, digo, pero sí, qué estático, ¿no es cierto? Lo que dice la ley y lo que dice el artículo. Y sin embargo el derecho es totalmente dinámico, extremadamente dinámico. Y si lo vemos en estos últimos tiempos, mayor aún, como vamos a ver en la vida de los negocios de los contratos. Porque hoy hasta tenemos contratos con máquinas. El consentimiento no me lo expresa una persona, me lo expresa una parte, pero está representada por ¿quién? Por una máquina, fíjense. Pero eso ya lo vamos a ver. Pero los pilares del contrato se apoyó inicialmente en lo que era el consensualismo, en la declaración de voluntad. Que era la voluntad cuando alguien expresaba un querer obrar. Ustedes saben que el acto jurídico, para que sea acto jurídico, ¿qué tiene que haber? Una declaración de voluntad. El viejo 902 del código, ahora no recuerdo, está en el 250 y pico, para que haya un acto jurídico siempre tiene que haber un hecho exterior por el cual la voluntad se exprese. El querer volitivo de la gente se exteriorice. La exteriorización Siempre tiene que haber una exteriorización de la voluntad. Hoy por hoy, el silencio en principio no obliga en los contratos. Ya vamos a ver que hay determinados casos que sí, cuando hay obligación de despedirse. Pero siempre, todo acto jurídico, para que sea acto jurídico, tiene que haber un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. Yo no lo recuerdo aparte, en los conceptos de acto jurídico también tenemos que uno tiene que tener discernimiento, conocimiento y voluntad de los hechos que realiza. Entonces, eso condiciona también a darle un contexto al acto que permite exteriorizarlo y darle que la parte da todo su consentimiento a partir de su voluntad, a partir del conocimiento que tiene y a partir del interés de exteriorizarlo para que las demás partes de ese contrato se conozcan de la voluntad del otro, para entender cómo funciona vos decías, esta cuestión del acuerdo que tienen que llegar a partir de la oferta y la aceptación,
uno tiene que exteriorizar qué acepta o qué oferta tiene. Entonces, a partir de poner sus intereses y lo que uno quiere llegar, puede llegar al acuerdo del contrato y que este finalmente se concrete. Exactamente. El tema, por eso todo acto voluntario lícito es acto jurídico. Para que el acto voluntario lícito, estemos frente a él, tiene que haber discernimiento, intención y voluntad. En la medida que existan esos tres conceptos en la declaración de la gente, estamos frente a un acto voluntario que puede producir efectos jurídicos. Por eso el error, dolo, violencia vician el acto. Y por eso vamos a ver que en muchos casos, por más que haya una declaración de voluntad, ¿sí?, en la medida que existió error, dolo o violencia, no estamos frente a un acto voluntario lícito. Pero bueno, ¿qué significaba esta estructura de los contratos dentro de la esfera de lo que era el consensualismo? Que bastaba el simple consentimiento, el simple acuerdo de partes para que nazca un contrato, ¿sí?, para que produzca efectos jurídicos. Es decir, te vendo mi auto, lo compro. Bastaba ese simple acuerdo del consentimiento contractual para que generara obligación. Se apoyaba pura y exclusivamente en el consensualismo. Cuando hablamos de contratos y cuando hablamos de consensualismo, saben de que estamos hablando de un principio rector en materia de contratos y estructural, que es lo que se llama la autonomía de la voluntad. ¿Saben lo que es la autonomía de la voluntad? La posibilidad de las partes decidan sobre lo que se obligan y no. Eso también tiene que ver con lo que habíamos hablado nosotros en obligaciones, el tema del derecho, que el derecho privado es del derecho disponible, a menos que sea orden público, en las excepciones, por ejemplo, nosotros habíamos visto la ley de designación en su momento que era de orden público, pero en general el Código Civil es de carácter de derecho disponible, entonces las partes pueden elegir en qué relaciones jurídicas se unían y de qué manera. Entonces eso también da mucha apertura a lo que veníamos a ver. La autonomía de la voluntad, viejo 1197 decía, las convenciones hechas en los contratos forman una regla para las partes que deben someterse como a la ley misma. ¿Qué quiere decir esto? El hombre, esto está el concepto de autonomía de la voluntad, que se divide en dos preguntas, si se quiere, sintetizándolo, porque se ha escrito mucho y hay mucho escrito, pero en el ámbito de la esfera del contrato, la autonomía de la voluntad es sinónimo de contrato con quien quiero y contrato como quiero. Anótenselo. El pilar de la autonomía de la voluntad, contrato con quien quiero y contrato como quiero. ¿Por qué? Porque es mi propia decisión, mi propia voluntad. Este concepto de autonomía de la voluntad, ¿sí?, está asociado a la era de la codificación y sobreviene después de la Revolución Francesa. No olvidemos que hasta antes estaban las monarquías, ¿sí?, donde el Estado, l'état c'est moi, decía Luis XVI. El Estado era él, y no había el individuo no era la base del sistema sociopolítico y jurídico. El rey era integrado a los tres poderes. El individuo estaba totalmente sometido a la voluntad de ¿quién? Del soberano. Cuando sobreviene la Revolución Francesa, ¿sí?, viene la exaltación del individuo. ¿Por encima de quién? Por encima de la autoridad. Ahí viene lo que dice el poder supremo, el poder soberano, ya no descansa más en el rey, descansa en el pueblo, en los individuos. Entonces, dentro del sistema, en el Código de Napoleón de 1805, que es fuente directa de nuestro código, ¿sí?, de Vélez Sarsfield, empieza la exaltación del individualismo, la exaltación del poner al hombre en el centro de todo el sistema del ordenamiento jurídico. Y era lógico. Y lo que libremente determinaban las partes era obligatorio para ellas. Y era soberana la voluntad de las partes. Y se hablaba, entonces se decía, yo contrato con quien quiero y contrato como quiero.
no había ningún límite, en principio. Pues vamos a ver el devenir, las transformaciones de los negocios, la evolución del mundo, por así decirlo, ha ido cambiando un poco el concepto de autonomía de la voluntad. Pero es un concepto esencial. Es lo que se llama el poder jurígeno que tienen las partes para configurar el contenido de un contrato. El poder jurígeno, el poder de dictar mi propia norma. Ustedes habrán estudiado la pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan o no? ¿Saben lo que es la pirámide jurídica? Sí, sí, sí. Sí, El rango, la jerarquía de normas. ¿Para qué sirve la pirámide jurídica? Establece la jerarquía que van a tener los ordenamientos jurídicos, los distintos tipos de normas, en este caso leyes, la Constitución misma. Bueno, Kelsen tenía su teoría de la norma fundante básica, donde fundaba toda su estructura que él armaba a partir de eso. Se explicaba que había una norma superior a todo, que explicaba el funcionamiento del derecho positivo y explicaba que a partir de ahí iría la Constitución, las leyes, los decretos nacionales, leyes provinciales, todo el orden. Hasta la base. Muy bien. Y en el sustrato de la base de la pirámide jurídica están. No escuché. En el sustrato. Los contratos, en la parte inferior están los contratos. Claro, los contratos. Las relaciones voluntades entre partes. Por eso las convenciones hechas en los contratos eran ley para las partes. Lo que convenían, lo que consensuaban las partes es ley. Cuando hay un contrato, es lo que nos rige el contrato, por encima de quién, de las demás normas jurídicas. En la medida que ese contrato esté en consonancia con todo el sistema del ordenamiento jurídico. Eso es lo que se llama, para mí, es positivismo jurídico puro. La teoría, porque llegan a estudiar con... Soy positivista. Es decir... ¿Cómo? ¿Cómo, Josefina? Bueno, se le escapó el... Soy positivista. Frente al positivismo tenemos el naturalismo. ¿Sabían ustedes? O sea que la primera norma, la norma fundante, no es la norma, la Constitución Nacional. No, la norma fundante básica. No, la norma fundante que está, hay una norma superior. Es la crítica que todo el mundo le hacía. Claro, la crítica que todo el mundo le hacía. Sí, pero sin embargo... Que cómo explicaba que el sistema funcionara si no tenía una base natural, lógica, previa a la codificación y a todo el derecho. Que hay una norma superior afuera. Muy bien. Pero hay mucha gente que cree en el sistema, o sea, hay naturalistas. Sí, sí. Hay profesores que son naturalistas y con todo el respeto del mundo. Pero, porque acá viene otra pregunta, chicos, más para seguir pensando. Les hago una pregunta. La norma jurídica. Saben, me podrían dar una definición de norma jurídica, seguramente. Está rápido, ¿qué se me viene a la mente? ¿Qué es? Un tipo de codificación que regula las relaciones y los vínculos entre las personas en el mundo común. ¿Un tipo de qué, perdón, Juan Manuel? ¿Cómo? Un tipo de codificación, un tipo de escrito, algún tipo de norma, digamos, para no decir ley, sino alguna codificación o algo que regule las actividades y las relaciones y vínculos entre las personas en una sociedad. Son las reglas. Entonces la norma no es una ley. Sí, la norma es la generalidad. Podríamos decir la relación género-especie, podríamos decir que la norma es todo, porque la norma puede ser un decreto, puede ser varios tipos de cosas. Las normas son las reglas, o sea, los que derivan de la ley. Lo que tenemos que entender que se debe hacer o no. Para mí, yo lo tenía entendido como que la norma era la generalidad y la ley sería lo específico. Porque hay muchos tipos de normas. Claro, todas las leyes son normas, pero no todas las normas son leyes, sería. Muy bien, vamos. Miren cómo se va desentrañando el concepto. A través de lo que están diciendo, porque no está mal lo que están diciendo. Pero en primer lugar, norma jurídica. ¿Sí? Había un jurista uruguayo, Cosio, decía que la norma jurídica regula conductas en interferencia intersubjetiva. Eso.
había que estudiarlo de Astalión, un libro viejo que estudiamos nosotros, y te puedo decir que eran 200 páginas, pero en la norma jurídica que regula comportamientos humanos. Y en caso de que ese comportamiento o esa norma regulada, ¿sí?, hubiera un incumplimiento, ¿qué hace? Sobreviene una sanción. Eso es una norma jurídica. O sea, las normas jurídicas tienen un elemento que las distingue de las otras normas, de las normas morales, normas sociales, que también son reglas de comportamiento humano en algunos casos, o reglas de conducta, ¿sí o no? Pero, sí, pero no carecen son de normas coactividad. porque Yo lo que pienso es la exactamente. posibilidad de imponer su cumplimiento. O sea, vos Perdón, decís una norma Juan jurídica. Manuel. Perdón. Porque la norma jurídica es coercible. El Sí. elemento tipificante es la coercibilidad. Y dentro del concepto de norma jurídica lo podemos ver, y dentro del concepto del derecho inclusive, vamos a ver que no hay conceptos que son unívocos. Tenemos una definición que las normas jurídicas son las reglas de comportamiento humano que reglan comportamientos humanos que en caso de incumplimiento sobreviene una sanción. ¿Sí? No, Puede ser la eso es- ley, puede ser un decreto, puede ser una norma, puede ser un contrato. ¿Tá? En cambio, los otros tipos de normas, no necesariamente, no son coercibles. Por eso se distingue. Ahora, las normas jurídicas tienen que tener un contenido moral, tienen que ser justas. No, de hecho pueden no serlo y de hecho muchas veces lo son. Son abusivas, pueden serlo o no. En el nivel es interpretativo, depende de lo que se codifique en base a Pero los... para que estemos frente a una norma jurídica, tiene que ser justa la norma para que sea norma jurídica. ¿Qué opinan? tiene que Tiene estar que en regular consonancia una con las conducta y tiene demás que penarse un normas. Tiene que cumplimiento. regular una conducta y tiene que estar, digamos, tiene que ser impuesta por un órgano competente a partir de las atribuciones, por ejemplo, en este caso el Está Congreso. bien, ahí me estás dando de la formalidad, pero tenemos la norma jurídica. Para mí no. ¿Sí? Sabemos que la norma jurídica es que regula una conducta humana que en caso de incumplimiento trae aparejada una sanción. Ahora bien, esa norma tiene que tener el elemento también, además de justicia. Una cosa es lo que tiene que ser y otra cosa es lo que puede ser. Y Lo una justo cosa no es es lo que más justo, sino lo que más se ajusta a derecho. Claro. Para mí no. para mí vos, no, Como porque vos requisito podés, no. que, Se pueden fundar en cuestiones morales, en cuestiones que buscan la justicia, pero no es un requisito esencial, creo. No estoy no segura. tienen que tener contenido moral. Se puede fundar puede surgir una contenido base moral. moral, pero no lo tiene que tener, o sea, como un requisito fundamental. Podría, pero no es necesario. Puede basarse en esa moralidad que... Decí O sea, que acá, depende de la postura que tengas, o más... dentro del auditorium, escúchenme, dentro del auditorium no veo a ningún naturalista. Creo que todos ustedes son positivistas. ¿Por qué? Porque las normas, ¿sí?, no tienen que tener contenido. Para un naturalista sí, porque el valor supremo que persigue la norma es el valor de justicia. Derecho natural. Pero si vamos a la norma, y que es derecho, me están llamando de una... Si vamos perdón, un segundo, pero igual vamos a seguir todo el tiempo que sea necesario. Pero, hola, sí, estoy en clase, ¿me llamarías en media hora? Perdón, voy a lo siguiente, estos son todos temas que son temas, ¿por qué le digo? Porque, por ejemplo, el derecho positivo y el concepto de legalidad, ¿sí?, muchas veces están disociados de los valores que persigue la norma. Y el concepto de equidad. ¿Por qué? Porque en alguna medida, fíjense, el derecho positivo
en la época, en el régimen nazi, en la época de la Segunda Guerra Mundial, era de derecho positivo el exterminio de la raza judía. Y era legal. Y era la ley. Exacto. Y en nuestra época de los gobiernos de facto, era legal. ¿Podemos hablar de justicia? ¿Podemos hablar que tenga contenido moral la norma? ¿Podemos hablar de que estamos buscando eso? No. Evidentemente no. Pero estaría buenísimo que lo tenga, siguiente, pero no lo tiene. yo creo que en el fondo se busca, ¿sí? Y el concepto de valor justicia, por supuesto, no hay un concepto, digamos, único del valor justicia. Porque para lo que es justo uno, para otro no. Cuando se creó el Código de Convivencia Humana en Buenos Aires, en la época donde se reguló la prostitución en determinadas zonas y en otras no, ¿sí? Para unos era justo. Obtuvimos lo que se permite en la estructura hoy de que haya matrimonios de un mismo sexo, se logró una norma justa, y para otros no. O sea, ese concepto de justicia, en alguna medida, es una valoración netamente subjetiva, desde mi punto de vista. Me gustaría que hubiera alguno que no pensara lo mismo, pero desde mi punto de vista, y que me hace comprender el derecho, y nos hace comprender el derecho, porque en alguna medida vamos a ver que hay contratos, hay normas que son justas y hay normas que no son justas. Bueno, dependerá de qué lugar nos toca. Pero en el concepto de justicia, de valor justicia, cuando las partes buscan justicia, no hay mejor justicia que la que se procuran las partes por sí mismas. Ese es un principio fundamental. El mejor acuerdo de partes. En materia de... Sí, es el mejor acuerdo. Entonces, dentro del concepto, la autonomía de la voluntad y el contrato, ¿sí? El consentimiento contractual, en la medida que sea paritario, en la medida que haya un poder de negociación recíproco y que ambas partes arriban a un consentimiento, a un mutuo consentimiento, ¿sí? De manera común, libremente expresado, podemos decir de que es completamente autónomo y demás. ¿A qué voy? La autonomía de voluntad es un principio estructural del contrato. Y ya vamos a ver cuánta importancia tiene. Hoy el Código Nuevo lo regula el artículo 9, en el artículo 9, 10, 11, 102, 958, 960, lo vamos a ver. Ah, bueno. ¿El usuario venido? No, no iban a venir, me dijo alguien que iba a lograr, pero venía. Voy al banco y vengo. Bueno, gracias. Perdón, chicos. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Ese es un principio, y es más, por ahí me estoy excediendo mucho, ¿no? Pero toda la estructura del derecho moderno, fíjense la trascendencia que tiene el concepto de buena fe, el concepto de autonomía de la voluntad, el concepto de abuso de derecho, el concepto de abuso de posición dominante, que en los primeros artículos del Código Civil y Comercial Nuevo están reconocidos e incorporados. Hasta el año 68, para que tengan una idea, estos conceptos no estaban expresados ni reconocidos de manera tan clara en nuestro derecho positivo. La reforma de Borda, que fue tan criticada en aquella época, porque fue una reforma que se hizo a libro cerrado y que incorporó la teoría de la lesión, que incorporó la simulación, el abuso de derecho, la buena fe, fue el pilar de toda la transformación del derecho moderno en materia de contratos. Y dio las herramientas para restablecer relaciones jurídicas que en muchos casos eran desequilibradas y abusivas. De la autonomía de la voluntad surge la fuerza obligatoria del contrato. En la medida que yo celebro libremente y expreso mi voluntad y le configuro, utilizo ese poder jurígeno, autonomía de la voluntad es sinónimo de poder jurígeno. ¿Por qué? Porque
gracias Alfredo, porque yo estoy creando mi propia norma, yo estoy arreglando mis derechos, yo estoy haciendo el negocio que considero y que quiero, en la medida que también sea un negocio paritario. Y otra de los elementos, características del contrato, ¿sí? Esto dentro del esquema de la doctrina clásica se sustentó, es que todos los contratos tienen un efecto relativo, es decir, obligan a las partes, ¿sí? Pero no pueden perjudicar a terceros. Las leyes, la particularidad que tienen son de carácter general, ¿sí? Y nos obligan a todos. Pero el contrato, como ley, nos obliga, pero obliga a las partes, pero no puede afectar los derechos de terceros. Vamos a ver, sin embargo, que los contratos también provocan secuelas y pueden afectar derechos de terceros, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera luego el sistema los corrige, en qué medida o hasta qué punto va a tener eficacia un negocio jurídico o hasta qué punto un tercero va a poder oponerse a un negocio jurídico que le puede llegar a provocar perjuicio. La realidad es que... Profe, ese sería el típico ejemplo del boleto de compraventa y la escritura, que el boleto de compraventa obliga a las partes, a las que son parte, pero no es oponible a terceros. Cuando uno escritura y da fe pública de esa transacción, ahí sí le puedo poner un tercero que yo ya soy propietario de ese bien y que está a mi nombre y que no me puede exigir las obligaciones que tenía el otro, por ejemplo. Exactamente. Y vamos a ver muchos casos. Lorenzetti sí habla que los contratos, digamos, se propagan, tienen efectos que propagan frente al tercero, porque inclusive en la estructura del análisis actual del contrato, como se lo ve dentro de los pilares de los contratos modernos, nosotros vamos a ver que hay responsabilidad precontractual, contractual y postcontractual. Y en ese esquema, ¿sí?, afectarán derechos de terceros. Ahora les voy a dar un concepto más. Ya vemos la cara, lo que son partes. Ya tenemos una leve noción de lo que es el consentimiento, a la voluntad del contrato, que surge a través del principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí?, de ese poder soberano, del poder jurígeno que tenemos para darle un contenido a un negocio. Ay, me olvidé qué les iba a decir. ¿Por qué? Y en este esquema, que hablo, a mí me gusta más dialogar en las clases. Pero bueno, y en este esquema, por eso les digo, me gusta construirlas, generar unos debates como estos, porque ustedes nunca se pusieron a pensar si la norma tiene contenido moral o no, qué es la norma, o qué es esto, qué es... bueno. Dentro de estos pilares del contrato, de la doctrina tradicional, ¿sí?, hoy, como consecuencia de la economía, en muchos aspectos son desplazados. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las transformaciones económicas de los negocios han llevado a otras pautas de negociación. Este equilibrio los contratos por adhesión, ahora vamos a ver los contratos por adhesión, pero hoy con los pilares del contrato se estructuran sin dejar de lado los 4 conceptos básicos del contrato tradicional: consensualismo, autonomía de la voluntad, efecto relativo del contrato y la fuerza obligatoria del contrato. Esos son los 4 pilares estructurales. Se le incorpora dentro de la evolución moderna del contrato lo que se llaman los contratos digamos, el contrato ya pasa a tener una importancia más de cambio y de intercambio, pero no tanto de intercambio individual en esos contratos paritarios, donde ambas partes negocian el contenido del contrato. Si alguno de ustedes alquila, por ejemplo, o si alguno de ustedes un día fue a comprar un auto, ¿sí?, seguramente se sentaron frente a la otra parte y negociaron los términos y condiciones, ¿sí o no? Ahí prevaleció la autonomía de la voluntad. Y disponemos de las normas de la manera que queremos, ¿sí o no?
en la medida que tengamos normas disponibles, como vamos a ver. Pero bueno, ese concepto de la necesidad del mercado hizo que hoy los contratos tengan una trascendencia que sea más de cambio, en el intercambio de bienes y servicios. Y en esa estructura empiezan a surgir otro tipo de contratos. Ya no se celebran tantos contratos negociados en el mundo del derecho. Los contratos que se celebran hoy por hoy son estandarizados, ¿sí o no? Son esos contratos que se llaman, bueno, por adhesión. Son contratos donde el contenido de las cláusulas, muchas veces, una de las partes no las puede integrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue propia consecuencia natural de lo que es la producción en masa, la producción en serie y la comercialización en masa de bienes y de servicios. Entonces es imposible que el dueño de Telecom venga a negociar un contrato de la venta de una línea de teléfono. ¿Es así o no? Surgen como consecuencia de esto la necesidad de que no haya tanto, de que aparezcan los contratos estandarizados, los contratos por adhesión o contratos formularios, ¿sí? Donde no había una configuración del contenido recíproco, sino una sola de las partes le daba el contenido y la otra parte que lo que podía hacer, simplemente aceptarlo o rechazarlo. Entonces surgieron los contratos por adhesión, que dentro de esos contratos por adhesión a su vez había cláusulas que estaban predispuestas. Se llamaban cláusulas predispuestas porque había una sola de las partes la que le daba el contenido al negocio. Desde el lado del oferente, ¿sí?, era el que le daba todo el contenido al contrato en sí mismo. Y la otra parte lo único que podía hacer, ¿lo firma o no lo firma? ¿Tenemos todos celulares? Tenemos todos celulares. ¿Leímos el contrato de telefonía celular? No leímos el contrato de telefonía. Firmamos y no. Para una página, para pagar algo, para hacer todo. ¿Lo leyeron? No leemos nada de eso. Yo sí, pero porque yo laburo en una compañía de celular, pero por lo general nadie lo lee. Pero, está bien, pero bueno, después vamos a ver, porque yo estoy en la materia de derecho del consumidor, ¿no? Maximiliano ya no antes de duerme, ya está cansado de oírme y yo también estoy cansado de oírme. Pero voy a lo siguiente. ¿Cuánto va de clase? Nos queda 1 hora y media. Nos queda nada, 2-3 minutos, pero seguimos. Bueno, pero igualmente esto vamos a seguir porque después viene el miércoles, van a seguir conmigo, vamos a ver la regulación del contrato y todo lo demás. Pero voy a lo siguiente. Simplemente, hoy en día, para cerrar, dentro de toda esta transformación, surgen los contratos estandarizados, hay un desplazamiento a la autonomía de la voluntad, aparece la teoría del débil jurídico. ¿Por qué? Porque hay una voluntad desmembrada que no tiene la capacidad de configurar el contenido de un negocio. Es así, no puede declarar su voluntad, simplemente la acepta. Y en esa medida de las relaciones de mercado y de las relaciones de intercambio, apareció la teoría del débil jurídico. Y apareció el concepto junto al abuso del derecho, fue la que permitió restablecer en alguna medida esos contratos que ya no eran más paritarios, sino estandarizados y desiguales, donde se rompía el equilibrio, el sinalagma contractual, las bases iniciales del negocio de movida, permitió que surgiera la teoría del débil jurídico y demás. Entonces aparecen los contratos, por otro lado, además aparecen los contratos electrónicos, aparecen los contratos, los nuevos contratos de consumo, que hoy son un subsistema dentro del esquema del contrato. Y vamos a ver que hay una transformación tremenda. En realidad hoy tenemos que aprender el derecho moderno y tenemos que aprenderlo desde el lugar de toda la teoría moderna del contrato, que se sustituyeron las bases. Pero también vamos a ver qué sabio que es el sistema, el código,
en alguna medida, cuando apareció ese consentimiento conculcado, desmembrado, debilitado de alguna de las partes, el Código proveyó de las normas necesarias para suplir la voluntad del débil jurídico. El miércoles que viene vamos a seguir con esta unidad 1, que es toda la parte de la regulación del contrato. Y bueno, espero que les haya sido claro, primero y principal. Lo más importante para mí, yo quiero que aprendan la materia, que aprendan el derecho y que lo abracen de la manera que uno, digamos, aprendió el derecho, que sobre todo aprendan a pensarlo, chicos. Tenemos que aprender a pensar el derecho. Lo mejor que le puedo dejar a un docente es que aprendan a pensar, que tengan la libertad y la mente abierta para pensar el derecho. Van a ver que les va a resultar mucho más fácil comprenderlo y estudiarlo. Nos vemos el miércoles en esta misma sintonía. ¿Alguna pregunta? No, clarísimo. No, recordarle que las unidades del campus que no están habilitadas nada más, pero todo muy claro. Sí, que ya me lo dijiste, ya me lo dijiste. Ahora yo lo que les quiero decir, se ven las caras, pero nunca el corazón, ¿no? Ahora por lo que vemos de Constanza, de Guillermina, de Micaela, de Dolores, estamos viendo el corazón, pero no le vemos las caras. A nosotros nos vemos porque no tenemos corazón, pero los chicos por lo visto sí. Pónganse, por favor, quiero conocerlos, nada más. Nos vemos, chicos, un gusto y espero que disfrutemos la materia y toda esta cursada. El miércoles estamos en esta misma sintonía. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Chao. Chao. Abrazo.